Ok, bueno, soy Mary, soy de Galway, nací aquí, o sea, crecí aquí. Si pudiera tener Galway sellado en mi frente, lo haría, o sea, siendo 100% irlandesa. Bueno, de nacimiento. Y mi pequeña historia, bueno, no hay mucho que contar, o sea, nací ahí, aquí tengo 2 hermanos y mis padres son de Nigeria, así que, bueno, tengo esa cultura también, idioma muy distinto, pero bueno, algo más, así que no sé, desde ahí comenzó mi, o sea, amor hacia los idiomas y ese deseo de saber más y más idiomas. En casa hablamos un idioma, se llama Yoruba, y es un idioma que tiene muchos, o sea, sonidos que están relacionados con el tono con el que hablas, así que una palabra puede tener 3 significados y si no pronuncias bien la palabra va a tener otro sentido, 100%. Así que bueno, ha ayudado mucho. Pero ahora no lo hablo tanto porque hablamos mucho inglés en casa. Entre los hermanos hablamos en inglés. Así que bueno, mi nivel ha bajado mucho y también mi entendimiento por haber estado en España mucho tiempo y sin haberlo escuchado. Bueno, mi nivel de irlandés es muy bajo. Creo que me gusta más el español que el irlandés, pero me encanta el idioma, pero se me hace muy difícil aprender las reglas gramáticas porque soy una persona muy de vocabulario y aprender cómo se conjuga y hay muchos verbos irregulares y es muy difícil. Al principio quería aprender francés, pero mi hermana eligió francés primera y yo quería algo diferente. Así que dije, no voy a seguir la misma cosa, la misma ruta. Voy a elegir español y llevaba años, no sé, viendo Dora, la exploradora. Así que dije, bueno, español. Y elegí español en el colegio y mi profesora de español, ella, o sea, te digo en verdad, anhelaba, mejorar su español y siempre estaba hablando. Todos nosotros en la clase pensábamos que ella era española, por tanto amó el idioma. Pero sí, así que empecé ahí y luego cuando vine a la uni quería escoger francés de nuevo, pero dijeron que tenía que tener un nivel ya, o sea, intermedio. Y yo, bueno, tengo español. Así que sí, así empezó mi aventura con el idioma. Bueno, ahora mismo estoy estudiando portugués a través de un libro, así que puedo decir, yo estoy aprendiendo portugués a través de un libro. Mala siendo probablemente mi primer momento en España y llegué al aeropuerto con mucha confianza en mi capacidad de hablar español y luego me preguntó, no sé, un trabajador ahí, un empleado, me preguntó tu código QR y yo me quedé sorprendida. ¿Qué? Y luego me lo dijo en inglés, pero me sorprendió porque desde el primer momento todo en español y no podía manejar el idioma con tanta fluidez que pensé que tenía. Así que fue un momento muy difícil y luego después probablemente las clases allá. Muy difícil. Así que tú que estás escuchando, si tú estudias Derecho, por favor, que no vayas a León. No, es broma. De verdad, o sea, es difícil, pero ese me ayudó muchísimo en profundizarme con palabras, o sea, terminología muy, muy, muy de alto nivel y palabras, no sé cómo se dice, como pijas, sí, ¿no? Palabras Sí. pijas, técnicas. Así que me ha ayudado. Te puedo hablar de todas las diferentes leyes en España, no lo voy a hacer, pero distintas cosas, y ha ayudado en mi manera de escribir, redactar, ensayos, etc. Así que bueno, sí, 100% lingüística y como dice todo el mundo, piensas que tienes un nivel, muy mayor y y luego llegas y te das cuenta de que no, realmente no. Pero, y también la cultura, ahí en España se usa mucho, frases muy, muy, muy de la cultura y es muy difícil
entenderlo todo, así que es como poco a poco vas aprendiendo más y más, pero sí, creo que los dos funcionan en una mezcla muy rara. Y Diría, porque la verdad es que en las clases de la universidad me juntaba mucho con los Erasmus, así que estaba hablando inglés, puro inglés, pero luego asistía a una iglesia allá, así que una iglesia evangélica y bueno, todos los cultos, todos los hermanos, todo en español. Y esas interacciones con personas que ni siquiera tenían una palabra de inglés hizo que tuviera que aprender, tuviera que manejar la cultura, manejar el idioma y manejar expresiones que ni siquiera sabía que existían. Bueno, es que en la Facultad de Derecho, como dicen los propios españoles, que los estudiantes de Derecho son muy flipados, son muy pijos. Así que ni siquiera te quieren hablar y, o sea, me acuerdo un día, nunca lo voy a olvidar, tuvimos prácticas y aquel día la profesora vino y teníamos que ponernos en grupos y el resto de la clase no se quería juntar con los Erasmus y la profesora preguntó, ¿alguien quiere estar con ellos? ¿Alguien quiere juntarse, meterse con ellos? Y nadie, ni siquiera una persona. Y eligió a unas personas y fueron 2 italianas y dijeron, no quiero que estén con nosotras, estamos bien las 2 solas. Y no podía creerlo, porque no, los estudiantes de Derecho no fueron tan acogedores como los de Filología Hispánica. En Filología Hispánica, o sea, tampoco eran tan acogedores, pero bueno, tenían interés. Con los de Derecho, no. ¿Y por qué crees que es así? No sé, probablemente por el estrés que tienen. O sea, ya vi que tenían muchas prácticas, muchos trabajos, muchos exámenes, todo, y ni siquiera podían respirar. Así que me imagino que ni siquiera querían hablar con nosotros, ni siquiera querían profundizar una relación con nosotros, porque, bueno, uno tiene que dedicar tiempo a hacer eso. Así que, bueno, no les juzgo porque me imagino que es muy difícil, pero sería bueno si para los próximos Erasmus que están ahí, si pudieran, juntarse un poco más y abrazarles más que hicieron para nosotros. Funciona. 100% funciona. Lo veo en mi propia vida, funciona 100%. O sea, tienes esa inmersión total y es imposible que llegues a un nivel tan bueno del idioma si no estás en un ambiente donde solo se habla el español. Es difícil y hay que superar ese deseo de hablar inglés, porque la verdad es que los estudiantes siempre vas a encontrar a alguien que habla inglés. Es muy fácil y todos quieren practicar su inglés. Me acuerdo que hicimos una llamada con todos los Erasmus de nuestra facultad acá y en Zoom con nuestra coordinadora y nos dijo, sí, la tentación ahí está para hablar inglés, pero no lo hagan. No lo hagan. Y ayudó mucho. Bueno, he tenido esas etapas y lo que me ayudó mucho a superarlas fue sumergirme en todo en español, tenerlo todo en español y anotar expresiones, anotar cosas que se dice. Y me acuerdo cuando estaba en España y le pregunté a mi amiga, mi mejor amiga allá, que era española, aunque hablábamos en inglés entre nosotras, y me enseñó palabras. Me enseñaba palabras, por ejemplo, parafantasy, abrazafarolas, etc. Más expresiones y como entre broma y broma la verdad se asoma. Muchas expresiones. Y esas expresiones me ayudaron mucho porque podía relacionarme más con la gente y siempre me preguntaban, ¿cómo es que puedes saber esas frases? Y abrieron puertas para hablar español con la gente y bueno, me ayudó a superar ese sentido de estar estancada, porque
tenía más oportunidades de hablar con gente de diferentes trasfondos, de muchos trasfondos y de la política, de la religión, del derecho, etcétera, todo. Y eso me ayudó a notar cosas y a aprenderlos de memoria. Bueno, qué bueno que me preguntas eso. En la actualidad, o sea, sigo con la inmersión, porque bueno, como decía, como estaba hablando de mi iglesia, o sea, la iglesia evangélica de León, sigo escuchando las predicaciones de allá. Aquí sigo escuchando otras predicaciones o sea, otras iglesias bíblicas en Latinoamérica, y me ayuda mucho con el acento, aunque el acento dominicano me costaba mucho. Me costaba mucho, pero sigo escuchando predicaciones, música, viendo videos. Y es que, bueno, soy cristiana, así que me gusta que todo en mi alrededor sea, o sea, con un trasfondo cristiano. Así que vídeos, o sea, sobre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, lo que sea. Vídeos sobre Dios, sobre el cristianismo en español, canciones espirituales, predicaciones, todo, esa inmersión es algo que me gusta escuchar. Así que me ha ayudado mucho y sí, diría que eso, efectivamente, solamente escuchando estas cosas y acostumbrando mi oído a escuchar diferentes acentos y de aprender más palabras. Tengo algunas palabras raras en mi vocabulario por el hecho de, bueno, haberlas visto en la Biblia o lo que sea. Así que, bueno, a veces digo, eso no se dice en el español coloquial, pero tengo las palabras. Y por eso aprendí tergiversar. Esa conexión con la fe. Y bueno, para resumirlo un poco más, bueno, fui a España y empecé a asistir a esta iglesia, y el Señor en su misericordia, o sea, el Señor en su misericordia reconocí, bueno, la gran obra y la plenitud de la obra de Cristo, y bueno, creí el Evangelio y empecé a asistir y sumergirme y estar completamente con los hermanos. Así que ayuda mucho porque, o sea, la base de mi fe está muy arraigada con el español, y por mucho tiempo sabía versículos en español que no los sabía en inglés, y todavía tengo versículos que no los sé en inglés por el hecho de saberlos de memoria en español. Así que, o sea, el español está muy arraigado con la fe conmigo. Mucho. Me acuerdo cuando estaba en España y estaba muy triste. No, o sea, no me caía bien nadie. Y decía, me voy a regresar. Y estaba a punto a hacer que mi estancia fuera más corta para regresar para el segundo cuatri. Y estaba hablando con una amiga y me dijo, Mary, tienes que perseverar, tienes que seguir, es difícil, sí, lo sé que a la gente no te cae bien, o sea, tanto como pensabas que te iban a caer, pero espera. Y luego, bueno, me juntaba con la iglesia y poco a poco fue mejorando, pero no esperaba que iba, o sea, a disfrutar ese tiempo. Me quedé la mayoría del verano allá, o sea, volví a Irlanda por 3 semanas y luego volví a España, me bauticé allá también, así que tenía que contar mi testimonio en español. Me costó un poco, pero pero está bien. Así que sí, o sea, pasé la mayoría del verano allí. Y la única razón por la que regresé a Irlanda es porque mi mamá me llamó y dijo, Mary, no te puedes pasar todo el verano allá. Tienes que volver a Irlanda. Y yo así de, no. Y me dijo, Mary, te he enviado dinero, tienes que comprar tu billete y enviármelo. Y en unas semanas tienes que regresar, ya. Así que, bueno, me arrancó. Me acuerdo, le llamé a mi mamá y le dije, sí, me quiero bautizar aquí. Y dijo, wow, Mary, ok, bueno, gloria a Dios. Como. Y luego dijo, bueno, porque vino a visitarme. Ella y mi hermano vinieron a visitarme en León y hacía mucho calor, 30 grados, lo que sea. Muy difícil a aguantar, pero vinieron a visitarme y por lo tanto no tenía más vacaciones. Así que vine sola, pero, o sea, tenía como segundos padres no biológicos en la iglesia. Así que estaban conmigo y estaban como padres sustituidos. Pero sí, estaba muy emocionada y dijo, Mary, sí, 100%. Mis hermanos como,
has cambiado un poco. Bueno, gloria a Dios. Estaba un poco frustrada porque, o sea, aquí en Irlanda se dice que somos falsos por el hecho de ser muy acogedores desde el principio. Y luego somos muy como, no sé cómo se dice, cliquey. O sea, con nuestros grupos y no dejamos que entren los demás. Así que es muy difícil, o sea, no sé, saltar ese abrazo a primera instancia en Irlanda. Pero en España, allí en León, porque dicen que los leoneses son muy fríos. Así que al principio ni siquiera te abrazan. Pero con más tiempo y poco a poco vas, o sea, destruyendo el exterior, sí son muy acogedores. Sí que son muy acogedores, pero es que estaba muy sorprendida ahí, así de, ¿cómo que no me van a hablar? ¿Cómo que no me van a invitar a comer o lo que sea? Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es sentirse sola y de cómo no me caen bien nadie, pero a la vez como sigo hablando con aquellos amigos que hice allí. Seguimos en contacto y ni siquiera lo puedo creer. Tengo amigos que hice en mi primer curso de la uni que sigo viendo cara a cara aquí en Irlanda y no hablamos. Esa diferencia a veces me da mucha tristeza hablar con los Erasmus aquí y dicen, los irlandeses son muy, o sea, del amiguismo, etc. Y yo, bueno, lo siento, lo he experimentado. También la mayor dificultad, alojamiento en España. Cuéntame. No quieren devolver las fianzas. Así que tú que estás escuchando, busca tu alojamiento en idealista.es y no lo busques en Erasmus. Por favor, que no lo busques allí. Y no pagues nada antes de que llegues a España. Es mucho menos caro que acá. O sea, el alojamiento está a buen precio. Para nosotros irlandeses era como paraíso. Pagar como en León puedes alquilar un lugar por unos 50, unos 60 y entre unos 50 y 300. Y si tienes un poco más de dinero, 450, puedes alojar el piso entero. Efectivamente. Así que bueno, el alojamiento está muy bueno y hay que acostumbrarse un poco a vivir en pisos. Y yo he vivido en una casa en las afueras toda mi vida, así que me costó un poco más porque mi edificio no tenía ascensor. Así que tenía que... sí, y con las compras tenía que subir las compras y tenía como 6 o 7 escaleras que tenía que subir. Muchas escaleras, pero si tú tienes suerte y tienes ascensor, está muy bueno. La vista es maravillosa. Y es muy fácil, también en León es muy fácil andar por toda la ciudad porque es muy pequeña y a diferencia de Irlanda que tiene como colinas, etcétera, ahí se puede andar. Estaba andando 45 minutos para llegar a un parque. Aquí en Irlanda ni siquiera 10 minutos para el bus. Y probablemente por el clima también ayuda mucho no llover todos los días, cada minuto, pero sí, las ciudades allí en general son muy accesibles y el transporte público, bueno, en todo el mundo no está muy bueno, pero sí, es accesible y se puede viajar por todo el país, aunque algunos viajes son más largos que otros, pero vale la pena. Como solo hay 2 lados. O sea, calor y frío. Y ya está. Durante la Navidad, ahora mismo en León todavía está nevando. Y hay más nieve allí que acá, en Irlanda. Y no sabía que iba a hacer mucho frío, aunque nuestra profesora de clases orales me avisó que el frío allí es como el frío irlandés, pero no estaba preparada, así que ni siquiera llevaba chaqueta conmigo, nada. Moría de frío.
moría de frío hasta que comprara otra chaqueta, ya. Pero, y luego con el calor, lo contrario. Hacía muchísimo calor, ni siquiera se podía salir de la casa. Estaba agobiada, agobiada con el calor. Y creo que la mayoría de la gente salía de su casa como a las 7 u 8 de la noche porque hacía demasiado calor. Demasiado calor. No. No, es que me encantan los idiomas, así que nunca. O sea, el idioma es... saber un idioma es tener como el conocimiento de una cultura entera o una cultura entera, dado que el español se habla en muchos lugares y abre puertas. Y antes diría que no te enfoques tanto en la gramática y que hables el idioma. Yo era una persona, como dije, muy de la estructura gramatical, etc. Y cuando llegó la hora de hablar, me costaba mucho. Y así que sabía escribir bien, pero hablar, no. Así que diría que no hace falta que la persona tenga un español perfecto, sino que hable. A través de la habla se puede mejorar, ser corregido y autocorregir también. No tanto. Bueno, todos estaban dispuestos a esperar hasta que pudiera decir lo que quería decir, así que diría que no. Diría que todo estaba bien, pero depende del lugar. León es una ciudad con muchos mayores, así que tienen que tener un poco de paciencia con nosotros, pero diría que si la persona es en otro lugar, está en otro lugar con más jovencitos o lo que sea, puede ser que sea diferente. O sí. Creo que hablo con mis manos en español. En inglés nunca uso mis manos. Ahí están sentaditas. Pero sí, creo que tengo más colores, para decirlo así. Tengo, no sé, una fluidez, aunque sigo teniendo errores en el español. Tengo una fluidez y no sé, es como me siento un poco más relajada con el idioma. Creo que soy un poco más como contenta en el español, así que me costó un poco más volver al inglés por mucho tiempo, por el hecho de haber estado muy alegre en el español y sigo siendo alegre con el inglés, pero sí, hay una alegría que está arraigada con el español. Mary Yoruba sería un poco más, grita un poco más. Está muy, enojada. Habla con más ira en Yoruba, mientras que en inglés mucho más calma y en español con, mucha alegría. Diría por el hecho de las personas que están en mi alrededor. Aquellos que están hablando Yoruba porque suelen hablar en altavoz. Así que estoy acostumbrada a escucharlo en altavoz y es difícil para mí hablar con, no sé, menos... gritar menos hablándolo. Y luego en español hablan en altavoz también. Así que noto que cuando hablo español, el sonido aumenta. ¿Sabes? Y el inglés sí reduce y es mucho menos ruidoso, no sé. Muy bien. Bueno, tú que estás escuchando de nuevo, si puedes... sería bueno si pudieras vivir con hispanohablantes. A diferencia de Erasmus, vivía con 3 mexicanas. Y ayudó mucho vivir con hispanohablantes y tener que hablar español. Y ellas hablaban perfectamente bien el inglés, pero hablábamos en español y me ayudó muchísimo. Y también, bueno, si tú eres una persona de la fe y, bueno, quieres encontrar un grupo de hermanos o lo que sea, bueno, recomiendo la iglesia a la que asistía, Iglesia Evangélica León. Y hay una en Santiago de Compostela, Oviedo, Vigo, Pontevedra, Madrid, Murcia, Sevilla, Málaga, Barcelona también. Solo hace falta que busques iglesia evangélica o iglesia bíblica y el nombre del lugar. Pero sí, diría, si tienes interés o lo que sea, puedes ir y tú vas a ir a León.
lo único que tienes que decir es que la irlandesa Mary me mandó aquí y van a saber a quién te refieres. Van a saber a quién te refieres.